Hola a todos y bienvenidos a un programa más. En esta ocasión vamos a hablar de experiencias y anécdotas que pues, la verdad creo que todo gamer ha tenido y en esta ocasión les vengo a comentar mi primera experiencia con un juego de terror. Y en esta ocasión mi primera experiencia con un juego de terror fue con Resident Evil 2. Ahora, vamos a hacer estas secciones más a menudo para pues, hacerlo un poco más ligero los fines de semana, contar experiencias, anécdotas de todo lo que nos ha pasado en nuestra vida como videojugadores. Y sería padre que pues, todos comentáramos y todos compartiéramos lo que nos ha pasado, ¿no? Y en mi ocasión fue con Resident Evil. Ahora, ¿cómo fue mi experiencia con Resident Evil 2? En principio, pues en ese entonces yo tenía aproximadamente como 8 años, 8 o 9 años, dependiendo como digamos, los meses, ¿no? Resident Evil 2 salió en 1998, entonces más o menos tenía esa edad, unos 8 añitos aproximadamente. Y yo antes había visto Resident Evil 1, la portada, y sinceramente a mí no me decía mucho, o sea, vemos a este cuate con su arma, con su escopeta, y era un como militar, y pues sinceramente yo venía de jugar cosas de Nintendo y esas situaciones, y cosas de acción, entre comillas. Y yo dije, pues a lo mejor este es un contra, más o menos, ¿no? Porque la verdad la portada no me decía mucho y yo me llevaba mucho de las portadas porque era padre para mí. Sigue siendo un padre, ¿no? Pero bueno, los costos han subido. ¿A qué me refiero? Que en ese entonces a mí me gustaba ir como a las tiendas o los lugares donde vendían estos juegos y yo veía la portada y yo veía si me llamaba la atención, pues la compraba porque era padre y creo que sigue siendo padre de que si no sabes mucho de un juego, lo compras y está bueno, pues como ese sentimiento de descubrimiento de, pues es una chida compra, ¿no? Ya si te lo comprabas y era una porquería, pues ya, es lástima, ¿no? Entonces, Resident Evil 1 no me llamaba la atención. Ya pasó un tiempo y demás y salió Resident Evil el 2. Ese sinceramente me llamó mucho la atención su portada porque a pesar de que no decía mucho, o sea, si era un cuate, bueno, en ese entonces yo no había visto que tenía aquí como con el colmillo aquí que ya se le veía como la parte de acá. Yo nada más había visto que era un ojo, como los tres dedos, decía Resident Evil, un 2 muy padre, y como que él oculto en una como pared o algo así, ¿no? Así como de a Brian espiándote a ver a qué hora te va a quitar el celular. Y yo la veía y pues dije, ah, pues se ve chidín, ¿no? Porque pues el ojo está padre, como los dedogarritas también está interesante, pero hasta ahí, o sea, se veía interesante. Ya le dabas la vuelta y veías pues, que los cuadritos y demás, y no te decía mucho entre comillas, porque hay que recordar que en 1998 eran unas épocas totalmente distintas a las de hoy en día. O sea, era una época en que no había internet ni de chiste. Y obviamente tampoco había lo que era televisión por cable. Entonces, yo sí sabía que este juego podría contener como zombies, pero reitero, es una época en que no había mucha información y yo era un niño. Entonces, los zombies no se conocían como tan bien en esa época, porque en mi caso que era como niño, pues veías, ¿no? Que había cuentos, que cuentos de ogros para niños, ¿no? Cuentos de fantasmas para niños, cuentos de zombies para niños, o sea, pero eran pues, versiones como light, ¿no? O sea, para que los niños se interesaran en la literatura, pero obviamente no era así, no era pesado ni era cosas mala onda. Lo más que llegamos a tener en mi país y en concreto en mi caso, fue estas películas de George A. Romero de La Noche de los Muertos Vivientes. Pero reitero, eran películas que te pasaban ya después de las 3 de la madrugada, porque pues, era contenido para adulto, y si las llegábamos a ver, aún así no era tan impresionable. Las primeras películas, me refiero, o sea, ubíquense en 1998. No eran impresionantes en el sentido de zombies. ¿Por qué? Porque antes los zombies que yo conocía eran los típicos de vudú que hacían y que ojos blancos, los pobres negritos y demás, tipo haitianos y cosas así. O sea, no es que es uno racista, pero como que uno lo ubica mucho vudú y en esas regiones, ¿no?
Y después tenía estos zombies que si tú veías a los zombies, pues no eran tan atemorizantes, o sea, eran como personas comunes, pálidas y con ojeras. Además, había varias versiones, o sea, se había La Noche de los Muertos Vivientes en blanco y negro, y ya un poco más para acá que también eran a color, pero aún así no eran como la gran cosa. Lo más impresionable que tenían esas películas eran cuando, pues que ellos pedían cerebros, ¿no? O sea, en vez de los típicos zombies hoy en día de... ellos decían cerebros, o sea, cerebros, cerebros. Y obviamente le comían el cerebro, y con los efectos prácticos de esa época, pues estaba padre. O sea, en esa época sí se ve así como que sí le está comiendo el cerebro, no. Hoy en día ya ves esos efectos y te da risa. Pero para esa época pues, fue pionero Romero en hacer estas cosas y le salía muy padre. Y era lo más que yo tenía de conocimiento zombie hasta esas épocas. Había revistas, había muchas cosas, pero no abordaban ni tema zombies ni tema videojuego tan a fondo como lo es hoy en día. Entonces, yo ya iba y demás, y ya tenía mi Resident Evil ahí, lo veía y dije, "Ah, pues vamos a comprarlo". Reitero, tenía como 8 años. Yo venía de una época en que tenía mis cartuchitos de Nintendo y demás. Posteriormente salió PlayStation. Antes había Dreamcast, pero yo nunca tuve Dreamcast. Y después estuvo que PlayStation y pues todo era de meter tu disquito, ¿no? O sea, agarrabas disco, jugabas. Viejas épocas hermosas en que agarrabas un disco y jugabas al momento. Hoy en día agarras el disco y juegas el día de mañana o pasado mañana. Grandes épocas las anteriores. Y mi primer momento choqueante era el mismo juego físico, porque eran dos discos en un juego. Entonces dije, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está esto? Porque por si obviamente la caja era más gorda, pero pues dices, bueno, a lo mejor pues no le tomas mayor importancia hasta que la abres. Y ves que están los dos discos, una en que es Leon y Claire. Y yo decía, reitero, tengo 8 años, ¿cuál va primero? ¿Por qué hay dos discos? O sea, sé qué diablos está pasando, ¿no? Uno por instinto, pues pones el primero que te sale y ya, y ves y lo corre. Y dije, "Ah, bueno, pues a ver, vamos a probar el segundo disco". Lo agarro, lo pongo y sigue corriendo de la misma forma. Entonces dije, ay, chinga. Dije, entonces, ¿cuál es cuál? Yo para ese entonces, obviamente, yo no tenía conocimiento en que eran dos campañas distintas, por así decirlo. Y pues sí me quedaba así de, ¿qué tal si juego el segundo? Y el primero era, valga la redundancia, y el otro era el primero. Y tuve que haber jugado este para jugar el de acá. Y empezaba a hacer tus conjeturas mentales. Porque pues no estaba yo acostumbrado a eso. Y lo primero que era eso. Después tenías estos manuales. Que en mi caso yo tuve una versión en inglés. Entonces hay que recordar que en esas épocas los juegos la mayoría de veces venían en inglés. Tenías suerte si te tocaba una versión española, pero no. Aquí, para bien o para mal, la mayoría de mi época, y obviamente más para acá, los juegos de antaño nos hicieron tener cierto conocimiento de inglés porque o comprendías o comprendías. O sea, no es como hoy en día de que em, entras a internet y si no comprendes algo o te metes al traductor o luego buscas una guía. No. O sea, aquí eran cosas bastante ya más complicadas para una época en que no había mucha información y todo era muy hermético. Entonces, ya llega, lo pones y pues, por instinto dije, pues pongo el primero que me sale. Pues va, y ya, ¿no? Lo pones y lo primero que pasa es una cinemática rápida y como mucha acción la música, ¿no? De chun, 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 chun. Y ya, ¿no? Te ponen la pantalla de títulos y dices, ah, pues comienza padre, ¿no? No me está asustando tanto. Yo sí quería que dije, a ver, vamos a jugar un juego de terror, a ver si sí. ¿Qué tanto asustan? Porque nunca había jugado un juego de terror. Y ya, ¿no? De repente vas y está el menú. Y desde ahí también fue un momento choqueante para mí porque vienes de jugar juegos bien lindos como los Mario, Donkey Kong, ese tipo de cosas en que sus menús pues, son bien alegres, o sea, estéticamente, musical y demás. Y llegas a este juego, pinche menú todo triste, negro, no tiene música, nada más escuchas el tecleado del botón que va bajando y tuc, tweet, tweet, y seleccionas y es otro tweet, tweet.
Trick. Y pues sí, como que te saca de onda porque no tiene nada de música, no tiene nada. Ves estas imágenes súper oscuras que no estás acostumbrado y dices, va. Y después le pones a iniciar juego y aparece la famosa voz de todos los Resident Evil. Y pues sí, te saca de onda porque nunca habías escuchado una voz así como medio tenebrosa. Reitero, ubíquense la época. Y pues ya desde ahí como que te sugestionabas. Después viene la explicación un poco de lo que es el juego, que es Raccoon City, que Umbrella Corp, todo ese desma, ¿no? Y pues también era un poco complicado de seguir todas esas historias, porque, o sea, sí te ayudaba las cinemáticas y lo que estabas viendo, pero era en inglés, y entonces la comprensión de un niño de 8 años sí medio le echabas ahí como tus traducciones medio mentales junto con las imágenes, pero aún así era complicado. Ya pasaba y veías la cinemática esta del conductor, del chofer, y pasa todo lo que tiene que pasar, y pues ahí también viene un momento choqueante para mí, porque ya yo ya veía un zombie, ¿cómo decirlo? Como más agresivo, más atemorizante, porque ya no era este zombie Romero, zombie vudú, sino ya era un zombie que estaba ensangrentado, que te quería hacer daño, no nada más comerte el cerebro, sino como destazarte. Veías que sí eran más feos, además, tú veías la calidad cinemática y reitero, vienes de una época de cosas bonitas y demás, poligonales, y ves ya un zombie y cinemáticas ya más recreadas, más como humanas, y sí era un poco impresionable. Y el momento que sí ya más me dio miedo ya fue cuando empecé a jugarlo, porque en primera instancia no hay música, nada de música. Y ves la calidad gráfica de ese entonces y era extraordinario. Tú veías, en mi caso jugué con Leon, y obviamente veías a Leon y a los zombies, pero era una calidad gráfica muy real, muy humana, o sea, no veías ya estos polígonos tipo Mario, tipo Crash Bandicoot, o sea, todos esos como caricaturescos o que no tenían formas reales, y ves ya este estilo gráfico humano, y pues sí como que era muy raro verlo en esa época. Además, el entorno gráfico, los escenarios y demás eran magistrales porque estaban recreados de una forma tan padre que sí parecía que esa esquina podría ser la tuya y de que en cualquier momento, en alguna noche, los zombies podrían estar caminando en tu cuadra y se vería así. O sea, se lo verías como tan real y eso para mí, un niño de 8 años, era impresionable porque reitero, hoy en día los niños pues, ya de 8, bueno, cualquier edad de niño, tiene acceso a internet, a una computadora, a televisión por cable, y ya ven una cantidad de cosas de que mataron aquí, que hubo atentado allá, ven cada película en la televisión, ven esto, ven lo otro, o sea, ya es muy complicado impresionar a un niño, porque ya ven muchísimas cosas que no deberían de ver a su edad, pero las ven. En mi caso, pues era 1998, o sea, no había internet, no había cablevisión, Sky, nada de televisión por cable, no había nada y la cantidad de canales en la televisión abierta pues se resumían como a 7 y eran pues contenidos normales. Entonces no había tantas cosas que tú tuvieras como de base para estar como preparado para esto. Entonces sí era una época en que pues uno estaba herméticamente muy muy cerrado a la información, no porque uno quisiera, sino porque no estaba desarrollado como hoy en día. Entonces, ver esas gráficas, ver ese tipo de zombie, ver ese tipo de jugabilidad, porque aquí ya también comienza otro tipo de que para mí fue muy overwhelming, fue demasiado para mí, porque tú venías de juegos en el que presionas vas presionando aquí, saltas, hace cosas y demás. Pero los que jugaron los Resident Evil antaños, me refiero a los primeros, el uno 2 el 3 porque a partir del 4 ya es otra jugabilidad, saben que la jugabilidad de esos era muy, no puedo llamarla anticuada, porque no era anticuada. Está muy bien hecha para esa época, ya que era cámaras situadas como cinemáticas y no se movían. Y tú controlabas a tu personaje con la flecha, no eran con palancas, eran con flechitas y con esta medio los hacías moverse y con uno de estos caminabas y corrías.
y tenías que ir apuntando a tu personaje hacia dónde quieres que se moviera, y se movían. O sea, era una jugabilidad muy tronca y lenta, ay, perdón, tronca y lenta que hoy en día, si se lo pones a alguien, le va a costar muchísimo trabajo. Es como últimamente los Shadow of the Colossus Ico. Muchos se quejan en su momento de que es una jugabilidad de la vieja escuela y antigua, pero eso era lo que teníamos. Y con eso nos entreteníamos y con eso era fascinante. ¿Por qué? Porque gracias a esa jugabilidad y ese entorno cinemático controlado, es que podían hacer ese entorno tan fotorrealista que sí veías las calles totalmente reales, esos entornos, esos callejones, todo era muy real y sí pensabas que estabas ahí y que eso te podría pasar a ti en la vida real. Obviamente en la inocencia de un niño de 8 o 9 años, que si dices, así se vería si nos pasara a nosotros. ¿Qué pasaría si en la noche hubiera un estallido zombie y pues me tengo que salir de mi casa a media oscuridad? Y así se vería. Entonces sí era muy impresionable para mí porque también ya era ver a los zombies caminar así, con ese gemir que ellos tenían ensangrentados y si te llegaban a cachar, se iban a tu cuello y salía esa sangre pixeleada, pero bastante gráfico. Entonces para un niño de 8 años, 9 años era muy impresionable y me empezaba a dar ya mucho terror todo eso. Más aparte, empiézale a jugar con este nuevo tipo de control. Empieza a jugar con este nuevo sistema de inventario, de que no puedes llevar todo lo que quieres, sino tienes ciertas casillas y puedes llevar nada más ciertas cosas. Y no puede ser como en Contra u otros juegos, que puedes disparar a lo loco, y ni más, sino ya era un sentimiento de supervivencia, que tienes que racionar municiones, hierbas curativas, y lo peor de lo peor, entre comillas, era ese factor de rompecabezas y puzzles tan complicado en esa época, porque aparte de que estaba en inglés, antes los rompecabezas eran muy ingeniosos y muy complicados muchas veces. Y en ese entonces pues no había internet, no había guías como tal. Después ya salían guías en revistas, pero no era así de luego luego. Entonces si te atorabas en un rompecabezas, pues tenías que echarle mucho coco, regresarte a ver qué habías hecho mal, o regresarte a tal estatua para ver qué es lo que te dice. Ahora medio trátale de traducir lo que quería decir, ahora ponlo en marcha. Entonces eran cosas que ya era otro mundo para mí. Y era muy complicado de digerir a los 8 o 9 años por el tipo de videojuegos que eran. Entonces fue hasta que un primo que pues, me doblaba la edad, pues él lo jugó, ya más o menos estaba curtido en esto, y obviamente la mente de un niño de 16 años no es lo mismo de uno de 8 años. Te sales un poco más de la caja, ves un poco más de panorama, y obviamente la comprensión es totalmente diferente. Pero a mí me había gustado mucho todo eso, y además también recordemos que en esa época el PlayStation tenía lo que era la memory card y también el sistema de guardado era horrible para mí en el sentido de que yo no sabía cómo guardar. O sea, yo jugaba de corrido, yo esperando poder guardar como en otros juegos, o sea, de la forma más sencilla posible y aquí no. Aquí era un tipo de guardado súper complicado para mí en esa época, porque no venía uno acostumbrado a eso. Entonces, este juego de Resident Evil 2 me dio mucho miedo tanto en el sentido de cuestiones gráficas, porque si ya lo veías real, veías zombies que te querían hacer daño. Luego a Alexa le un control ya más maduro que uno no está acostumbrado. Y la verdad, me gustó mucho ese juego. O sea, si no se los voy a negar, es para mí, el mejor Resident Evil hasta la fecha. Que ya van a sacar su remake, si lo podemos hacer así. Pero es mi favorito. Pero además yo le tengo un gran cariño porque fue mi primer juego de terror en que no tenía la menor idea de a lo que me estaba enfrentando. Yo no tenía un conocimiento sobre zombies como virulentos en el sentido de creados radioactivamente o por un virus o por algo así. Y ya verlo un sistema gráfico en el que yo controlaba un personaje y que yo me sentía ese personaje en esa ciudad perdido y que hay zombies y cuates que me quieren morder, hacerme daño, quitarme cachos de la piel. Y si te sentías así con una impotencia de que tienes una armita bien chica y que le sigues haciendo así y no se caen. Entonces sí era como una impotencia.
Los sonidos de los zombies, cómo gemían. No había música que te amenizara porque ese era el chiste, que te sintieras en una ciudad desprotegido y lo conseguía para mí. A mis 8 años lo consiguió y por eso es que amo tanto este juego. Es mi favorito y me trae unos grandes recuerdos como mi primer juego de terror que jugué, valga la redundancia. Me traumó un poquito, pero gracias a este juego fue que fui amante de los zombies hoy en día. Hoy en día ya hacen juegos de zombies cada domingo, cada 8 días lo sacan. Y pues ya con calidades medio extrañas, ¿no? Pero yo siempre recordaré que ese Resident Evil, para mí el 2 fue como el parteaguas de los juegos de zombies y de lo que fue la franquicia de Resident Evil. Ahorita no me voy a meter con la franquicia de Silent Hill porque es punto y aparte, pero mi primer juego de terror, me salté varios, pero fue Resident Evil 2. Fue una gran experiencia, tanto para bien como para mal, porque sí me asusté mucho. Llegó un momento en que lo quité porque ya era demasiado estresante todo lo que me estaba, todo lo que veía ahí, era demasiado estresante para mí, pero tenía ese factor de que te asustaba tanto que querías seguir jugando y estresarte más, ¿no? Siempre hemos tenido esa manía como el ser humano, ¿no? De que sabes de que algo te asusta, pero aún así quieres seguir conociendo más, porque sabes que estás en la seguridad de tu casa y de que es un juego o película y solamente está en la pantalla. Pero eso no quiere decir que no gustes de tensarte un rato, ¿no? Eso es lo padre de los juegos de terror. Tensarte un rato sabiendo que estás en la comodidad y seguridad de tu casa. Entonces, esta es la primera anécdota que les quería contar. Cada fin de semana vamos a contar unas nuevas anécdotas. Y la verdad está muy padre todas estas experiencias de videojuegos. Ojalá que les guste estas como anecdotarios, experiencias de lo poco mucho que cada quien tiene. Y compartir en los comentarios, o sea, sus experiencias con Resident Evil 2, cómo fue, en qué situaciones, les gustó, no les gustó, les causó temor o no les causó temor, porque, reitero, yo tenía 8 años, pero quienes lo jugaron antes a lo mejor ya tenían 16, 15, 20, y obviamente pues no les asusta lo mismo que a un niño. Nos estaría padre que en los comentarios ahí pusiéramos cada quien sus experiencias, y recuerden suscribirse al canal, darle like, comentar. Y en la próxima semana va a ser una anécdota sobre mi primer juego de RPG. Y el primero fue Final Fantasy, el 8. No fue el 7, fue el 8. Y ese también fue muy revelador, muy, muy revelador por muchas situaciones. Entonces, quédense en el canal, suscríbanse y vamos creciendo poco a poco, pero seguros. Así que nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.